Capítulo 33. La carrera de Bonaparte. Por aquel tiempo, los generales y los diplomáticos del Directorio habían conseguido para Francia una posición de enorme influencia en Europa. Holanda había sido invadida por Pichegru 1794-1795 y convertida en una república bátava cliente. Bélgica y Alemania, hasta la frontera del Rin, fueron anexionados como partes integrantes de la República Francesa. Saboya era ya francesa. Un ejército francés estaba acuartelado en la Riviera italiana. Prusia, España y Toscana se habían mantenido lejos de la guerra. El Tratado de Basilea, 1795, consagró la paz con Prusia, España y Holanda. El escenario estaba, pues, dispuesto para el conflicto entre la Revolución y las dos potencias que en el mundo representaban en su forma más aguda y pertinaz el espíritu contrarrevolucionario, la protestante Gran Bretaña y la católica Austria. Detrás de sus olas y de sus vientos tutelares, Inglaterra permanecía inexpugnable. La naturaleza era su amiga, enviando tempestades a destrozar la expedición de Hoche a Irlanda y frustrando todos los planes menores para ir en ayuda de los latentes sentimientos de rebeldía que se suponía existían en la democracia inglesa. Un ataque directo a la obstinada isla solo podía ofrecer leves perspectivas a un estado rapaz anheloso de ganancias rápidas. Tal ataque había de ser forzosamente marítimo, y por lo tanto, como la antigua escuadra real había quedado desmoralizada por la revolución, era altamente fantástico. Los sacrificios serían largos y el rendimiento incierto. Muy distintas eran las perspectivas que ofrecía Austria, uno de los florones de su corona, poco apreciado a causa de su distancia de Viena por su poseedor y que ya una vez había tratado de cambiar por territorio bávaro, había sido conquistado ya. Francia poseía Bélgica y se proponía conservar aquella rica provincia productora de carbón y llena de ciudades, adyacente a su frontera y de fácil acceso desde la capital. Pero más ricas, más atractivas y más románticas que Bélgica eran aquellas grandes provincias de la península italiana que reconocían la directa supremacía de Austria o que seguían sus inspiraciones. La de Milán, con su famosa constelación de ciudades lombardas, era una provincia del Imperio austríaco. Toscana era un ducado habsburgués. Nápoles, aún española, seguía las inspiraciones de María Carolina, su esposa Habsburgo, y podía por ello, y para propósitos de saqueo y propaganda, ser añadido a la lista de los enemigos de Francia. En Italia, por lo tanto, todo conspiraba para invitar a las empresas militares de la República. La vieja tradición, el encanto del clima, la variedad y riqueza de cosechas, la opulencia de sus ciudades, los maravillosos tesoros de sus museos y de sus galerías, la reconocida debilidad del enemigo y la supuesta disposición del pueblo italiano para arrojar el yugo austríaco. Había además otra cosa que incitaba a la campaña militar y que pesaba mucho en la mente del anticlerical gobierno de París. El Papa había presentado grandes dificultades, se había negado a aceptar la constitución civil del clero y había animado la resistencia de los sacerdotes no juramentados. De todas las formas contrarrevolucionarias de Europa, ninguna de había dado tanto que hacer como el Vaticano. Su mano oculta se hallaba en todas partes, entre los emigrados de Coblentz, entre los rebeldes de la Vendée o de la Bretaña, y en todas las parroquias francesas en que un sacerdote no juramentado se mantuviese en el favor de su grey. Incluso un embajador francés había sido asesinado en Roma. El con digno castigo del dificultoso pontífice, y la anexión de su estado retrógrado y mal gobernado figuraba por lo tanto entre los planes favoritos de los directores cuando, con sus sombreros emplumados y sus resplandecientes uniformes, discutían la regeneración de Europa en los dorados salones del Palacio de Luxemburgo. En los ejércitos franceses que ahora contenían la flor de la nación persistían las ilusiones que se habían marchitado hacía tiempo entre los parvenus y los ventajistas que constituían la sociedad política de París. Los jóvenes que siguieron a Bonaparte a través de las montañas a Italia creían aún que Francia tenía un mensaje liberador que dar al mundo. Los italianos eran mirados por ellos con compasión, como una raza retrasada en el ritmo del progreso y de la civilización, pero capaz, bajo la tutela francesa, de aprender el nuevo modo de vivir de que Francia era la vanguardia. El joven general, que había probablemente también experimentado la atracción de esos pensamientos, los expresó pronto en una proclama dirigida a los pueblos italianos. Pueblos de Italia,
El ejército francés viene a romper vuestras cadenas. El pueblo francés es el amigo de todos los pueblos. Tened confianza en nosotros. Vuestros bienes, vuestra religión y vuestras costumbres serán respetados. Hacemos la guerra como adversarios generosos y no sentimos rencor más que contra los tiranos que os esclavizan. El pequeño reino de Cerdeña, que encerraba en sí todavía invisible la promesa de la unidad italiana, permanecía adicto a la causa de las monarquías. Bonaparte, el primer mes de su admirable campaña, que anunció su genio militar al mundo, obligó a aquel reino a aceptar el armisticio de Cherasco, 28 de abril de 1796, seguido de una paz que nada fue bastante luego para perturbar la habilidad con que, atacando el punto vulnerable de unión de los italianos, lo aisló, dejando reducidos a los sardos al noroeste del Piamonte, y en una campaña fulminante en la región montañosa le obligó a reconocer la derrota, ha sido siempre apreciada como una obra maestra del arte militar. Entonces se consagró con igual éxito a la tarea más larga y difícil de derrotar a los austríacos ante la estupefacción de Europa, la marcha sobre Lodi, 1796-1797, le dio el dominio del milanesado. Rivoli, la última de una serie de brillantes acciones contra fuerzas de socorro, llevó a la rendición de Mantua. El archiduque Carlos no tuvo mejor éxito que Beaulieu o que Wurmser, que Kuzanovich o que Albizzi. Inutilizado en el tagliamento y acorralado en las montañas, no tuvo más remedio que ver con satisfacción los preliminares de la paz que se firmó en Loewen, 18 de abril de 1797. Durante todo el verano el joven general celebró audiencias en el Palacio Mombello, cerca de Milán. Sus ambiciones ya no las encubría. ¿Pensáis, decía, paseando por los jardines, que es para la gloria de unos juristas del directorio para que he triunfado en Italia? Sin pedir permiso a París, hacía la guerra, redactaba tratados y creaba nuevos estados. No sintió escrúpulos, después de derrotar al ejército papal de Ancona, de extorsionar con dinero del Vaticano, de saquearlo y de hacerle ceder provincias, Avignon y el Venency en Francia, las legaciones en Italia, Lombardía, fue convertido en una república cisalpina, Génova en otra, ligúrica, las dos equipadas con constituciones según el modelo francés y destinadas a ser el bastión avanzado de la República Francesa. Más prudente que su jefe parisiense, negó a enredarse en una campaña napolitana, comprendiendo que la paz había de ganarse no en Nápoles, sino en el norte de Italia, y especialmente en Venecia. Austria, que por 2 veces había comulgado con el cuerpo eucarístico de Polonia, fue invitada entonces por el discípulo de Federico el Grande a dejar de lado sus escrúpulos alemanes, a renunciar a Bélgica, a la frontera de Riña y Lombardía, así como a la integridad del imperio, y a tomar en cambio una parte de la famosa pero inerme República de Venecia. El gobierno austríaco se humilló vergonzosamente hasta aceptar esa turbia transacción. Como el Tratado de Campo Formio, octubre de 1797, que hubiera podido ser hecho por el imperialismo de Luis XIV, que coronó la primera campaña de Napoleón en Italia, se basó en la cínica partición de un país inocente e independiente, despierta poco entusiasmo en el pecho de los moralistas. Pero, moral aparte, fue una gran victoria francesa. La primera potencia conservadora de Europa ratificó las extraordinarias conquistas de la República. El principal protagonista seglar de la fe católica asintió a un acto de vulgar bandidaje. El paladín oficial del Imperio alemán accedió a que se convocara en Rastatt un congreso que hiciera los ajustes territoriales correlativos a la expansión del territorio francés hasta el Rin. El triunfo de Bonaparte fue completo. Había establecido la supremacía de Francia en Italia. La primera campaña de Bonaparte marca en la historia del pueblo italiano el resurgimiento del sentimiento nacional que se conoce con el nombre de Risorgimiento. Bonaparte no fue moderado con sus compatriotas italianos, saqueó sus cuadros, sus galerías y sus museos. Los dejó exhaustos con sus impuestos y sus requisas militares, los reprimió severamente y sin piedad a la menor resistencia, dio el golpe de gracia a la histórica libertad de Venecia, pero era un italiano, fundido en el molde imperial, y recordaba que sus hazañas, las glorias de la antigua Roma, aunque duro, parecía haber llegado como libertador, llevando consigo el hálito de una nueva libertad y amplias perspectivas de un nuevo poderío italiano.
Mucho le fue perdonado al joven general que había roto el dogal austriaco mantenido al cuello del pueblo de Italia y que invitaba a éste a elaborar las instituciones de un Estado moderno. Los literati italianos lo ensalzaron hasta las nubes, los mejores lombardos poblaban su corte y la República Cisalpina, aunque apoyada en las bayonetas, fue durante muchos años un seminario de fuerza política en un país en donde la tradición de la ciudadanía había quedado atrofiada largamente con el dominio extranjero. Con Prusia y Austria al margen de la guerra, Francia e Inglaterra se hallaban frente a frente. Entre ellas se levantaban dos problemas que afectaban profundamente lo más grande de la política: la frontera del Rin, que la Gran Bretaña no había de conceder nunca, y la monarquía, que los victoriosos ejércitos franceses jamás aceptarían. No faltaban en Francia, sin embargo, hombres moderados que estaban dispuestos a ensayar el experimento del liberalismo y a explotar las posibilidades de una monarquía constitucional y de una paz inglesa. Una vez hubieron de nuevo entrado en número considerable en los consejos, fueron considerados demasiado peligrosos para seguir viviendo, por Barras, el director en París, y por Bonaparte, su amigo militar en Italia. He venido para exterminar a los realistas, dijo Haguenau, el emisario del general, con típica sinceridad, cuando llevó sus tropas a París para el golpe de estado de Fructidor, 4 de septiembre de 1797. Los diputados sospechosos fueron detenidos mientras dormían y deportados a Cayena sin someterlos a juicio. En las provincias, comisiones militares tuvieron mano libre para pronunciar sentencias de muerte o de confinamiento. Las elecciones de 49 departamentos fueron anuladas. Entre las víctimas de la violencia septembrina se contaban los nombres más ilustres de Francia: Villegru, el conquistador de Holanda; Berthelemy, el diplomático que firmó el tratado prusiano; y Carnot, el organizador de la victoria, pudo a duras penas escapar. Con ello, Barras, el exterrorista, pudo quedar seguro, y con él un gobierno jacobino tan malo y sin propósito que solamente el cansancio y la indiferencia podían mantenerlo, hasta que Bonaparte estuviese dispuesto a tomar el mando. Mientras los alemanes cultos se deleitaban con el Wilhelmsminster de Goethe o leyendo un nuevo plan para la paz perpetua expuesto en Königsberg por Immanuel Kant, los jacobinos franceses libertados de la oposición dinástica habían ganado un respiro y continuaban su lucrativa política de saqueo y conquista. Hicieron lo posible para aprovechar la oportunidad. Se iniciaron revoluciones 1798, 1799 en Suiza, en Roma y en Nápoles, añadiéndose las repúblicas helvéticas, romana y partenopea, napolitana, a la lista de las dependencias de Francia. Los escrúpulos políticos de Bonaparte, que sabía que el campesino latino era religioso y que necesitaba su cuerpo para sus guerras, eran poco embarazosos para los gobernantes anticlericales de Francia. El Papa de Roma, Pío VI, fue tratado con respeto poco mayor que el rey de Francia. Su persona fue secuestrada y trasladada a Valence. El año de los triunfos de Bonaparte en Italia, 1797, coincidió con una de las páginas más sombrías del calendario inglés. En abril y mayo, la escuadra de la que todo dependía fue paralizada por serios motines en Spithead y en el norte. La crisis fue superada por la mezcla de energía y buen sentido que a menudo en los anales de Inglaterra ha amortiguado la pena pagada por una larga insensibilidad. Se atendió a las justificadas quejas de los marineros, los cabecillas fueron ahorcados, la disciplina quedó restablecida, después de lo cual, con una reacción rápida y memorable, la escuadra inglesa ganó las dos victorias de Camperdown y del Nilo, que cambiaron la historia de Europa. En la primera de esas acciones, octubre de 1797, Duncan aniquiló la escuadra holandesa. En la segunda, agosto de 1798, Nelson destruyó la francesa que había convoyado a Bonaparte a Egipto, y así, con una ligera salva de artillería en la bahía de Aboukir, aseguró para la Gran Bretaña la preponderancia naval en el Mediterráneo, que luego no ha perdido jamás. En 1798 Bonaparte se hallaba en Egipto. Invitado a invadir Inglaterra por el Directorio, prefirió, después de maduro examen, atacar al enemigo en aquel punto de su esfera de influencia mundial en donde esperaba que un éxito francés pudiese ejercer efecto más deprimente en su confianza en sí misma y en su estabilidad. En aquella mente inflamada con la gloria y el ejemplo de Alejandro bullían vastos y quiméricos proyectos. Desde Egipto quería crear un imperio oriental, marchar acaso hacia la India, tal vez a Constantinopla, y llevar a la isla de mercaderes a un arrepentimiento mendicante con la destrucción de su comercio. Para este proyecto contaba con la ayuda de Tippoo y de los marathas,
Al embarcarse en Tolón, dijo a su ejército: «Sois una de las alas del ejército de Inglaterra».